El chavo, la chilindrina y Kiko jugaban muy eufóricos en medio del patio, a ellos nada les importaba más que solo divertirse, todo iba relativamente normal hasta que de pronto, sienten como fuertes vientos empezaban a remover todo, las aves en el cielo volaban como si estuvieran escapando de algo, el cielo empezó a tornarse oscuro, los cordeles junto a las rejillas de las aves iban siendo movidos bruscamente, Kiko observando que no era algo habitual, decidió agarrar su pelota, y diciendo que lo mejor sería que regresen a sus casas por precaución, el chavo ve como ambos se van hacia sus hogares, el chavo preocupado solo atinó a refugiarse en su barril, nadie había pensado en él. La chilindrina muy preocupada despertaba a su papá, diciendo que algo en el cielo estaba pasando, don Ramón estando en plena siesta no pensaba despertarse, la chilindrina tratando de entender qué pasaba, decidió prender el televisor, al cambiar los canales, llegó hasta uno en donde mencionaban que un extraño fenómeno ocurría en los cielos, al parecer era algo relacionado con la luna, en eso, la señal empieza a fallar, las luces en toda la vecindad se habían ido, de repente, se empieza a oír como el chavo gritaba con mucho dolor, la chilindrina muy asustada, estaba a punto de abrir la puerta cuando es detenida del brazo, al voltear, ve que era su papá, don Ramón dijo que no abra la puerta, la chilindrina muy desesperada decía que algo le estaba pasando al chavo y debían de ayudarlo, don Ramón moviendo levemente su cortina, le enseña por la ventana para que vea al chavo, la chilindrina veía que el chavo estaba más calmado pero se encontraba de espaldas, la chilindrina queriendo abrir la puerta, nuevamente es detenida por su papá, don Ramón le dijo que espere un minuto más, en eso, ven como el chavo voltea revelando su nuevo aspecto, su rostro había cambiado radicalmente mostrando una gran sonrisa y unos ojos profundos, la chilindrina gritó levemente a lo que de un movimiento rápido su papá le tapó la boca, el chavo volteó al oír ese sonido, acercándose lentamente hacia la casa de don Ramón, se puede ver como estos bajan la cortina, don Ramón le hacía señas a su hija diciendo que no haga ruido, el chavo empezaba a golpear la puerta desesperadamente cuando de pronto, escuchan como el señor Barriga llama al chavo, el sonido de la puerta se detuvo, don Ramón más aliviado le dijo a su hija que algo extraño estaba sucediendo y debían de averiguarlo, repentinamente se escuchan los gritos desgarradores del señor Barriga, al asomarse, ven como él estaba tirado en el suelo sin vida, el señor Barriga había querido preguntarle al chavo sobre lo que estaba pasando en las calles, ya que todos actuaban de manera muy extraña, al verlo de espaldas y tocarle el hombro, este giró, en ese momento pudo ver el rostro terrorífico del chavo, el chavo al haber estado en ese trance, intentó hacerle ver la luna a la fuerza al señor Barriga, este contando con más fuerza que el chavo, pudo forcejear y resistirse, el chavo al ver que no podía lograr su objetivo, le arrancó ambos ojos, el señor Barriga gritando con desesperación intentó huir, el chavo dándose cuenta de que ya no podría ver más, no tuvo más opción que darle un fuerte golpe en la cabeza, haciendo que pierda la vida en segundos, el señor Barriga cayó sin vida al suelo, en ese momento, se puede ver como desde la ventana de la casa de la chilindrina, don Ramón muy preocupado veía que el chavo movía el cadáver mientras intentaba hacerle mirar al cielo, al ver que no conseguía lo que quería, decidió destrozar su cráneo con muchos golpes, la chilindrina asustada decía que ese no era el chavo, que él nunca actuaría de esa manera, en ese momento, el chavo empezó a mirar hacia el cielo con una gran sonrisa, viendo lo ocurrido, ambos decidieron bajar nuevamente las cortinas. Mientras tanto desde la casa de doña Florinda. Kiko lleno de pánico estaba encerrado en su cuarto tras los fuertes gritos que se habían oído en el patio, doña Florinda intentaba llamar pero era en vano, las líneas en el teléfono permanecían averiadas, ella también había observado todo lo que había sucedido en el patio a escondidas, así que esperando que el chavo se vaya, solo hacían tiempo aunque era inútil, el chavo permanecía en medio del patio mirando el cielo, como si se alimentara de algo mientras lo observaba, con la angustia al máximo, doña Florinda no sabía qué hacer para pedir ayuda o al menos saber qué era lo que sucedía, repentinamente, Kiko empieza a gritar sin control, su mamá llena de angustia fue corriendo para ver qué era lo que le sucedía, al entrar al cuarto, ve como Kiko tenía la ventana de su cuarto abierta, mientras no dejaba de mirar hacia el cielo, doña Florinda preguntándole si se encontraba bien, ve que su hijo no reaccionaba, en eso, escucha como la ventana de su casa es rota, muy asustada va corriendo hacia la sala, al llegar, ve que era el chavo quien había logrado ingresar tras los fuertes gritos de Kiko, doña Florinda asustada con el aspecto del chavo,
empezaba a tirarle varios objetos para que no se acerque a ella. El chavo esquivaba los ataques hasta que llegó a ella. El chavo, con la fuerza aumentada, empezaba a llevarla hacia el cuarto de Kiko. Al llegar, doña Florinda le pedía ayuda a su hijo. Repentinamente Kiko voltea y ve como su rostro también había cambiado. Ayudando al chavo, se ve como ambos la agarran a la fuerza y la hacen mirar el cielo. En el firmamento, se puede ver como la luna los observaba con una gran sonrisa y los ojos hundidos. Doña Florinda, viendo como el aspecto de la luna era igual a la del chavo y Kiko, empieza a sentir un gran dolor en el cuerpo, mostrando como su rostro iba cambiando drásticamente. Doña Florinda había sido controlada por la luna. Desde la casa de Don Ramón abrazaba a su hija, quien no podía dejar de llorar por todos los gritos que se estaban escuchando desde afuera. Ellos estaban siendo testigos de cómo poco a poco cada vecino iba pereciendo. Al percatarse que los gritos cesaron, decidieron asomarse nuevamente por la ventana. Al ver que ya nadie estaba en medio del patio, Don Ramón le dijo a la Chilindrina que lo mejor sería aprovechar ese momento para que puedan escapar. La Chilindrina, llena de pánico, se negaba a salir de la casa. Tenía miedo de que el chavo aparezca en cualquier momento y le haga daño. Ella decía que no quería acabar de la misma manera que el señor Barriga. Don Ramón, viendo que no había otra opción, abrió la puerta y empezó a jalarla del brazo, corriendo sin ver hacia atrás. Ambos lograron salir. Al observar por todos lados, ven como múltiples personas deambulaban como si fueran unos zombies. Todos contaban con el mismo aspecto en sus rostros. Don Ramón, retrocediendo en silencio, agarró a su hija del brazo y le hizo la seña de que debían retroceder. Lastimosamente, la Chilindrina pisó un pedazo de vidrio que había en el suelo por los disturbios que habían generado esos infectados. La Chilindrina, asustada, empezó a correr hacia su casa. Don Ramón, cerrando el portón, se ve como al voltear, estaban frente a ellos, el chavo, Kiko y doña Florinda, todos con ese mismo aspecto aterrador. La Chilindrina, abrazando a su papá, cerró los ojos. Don Ramón, mirando hacia atrás, escuchaba como el portón iba siendo golpeado por toda la horda de infectados y frente a él estaban sus vecinos. Sabía que no había escapatoria alguna, así que, abrazando a su hija, solo agachó la mirada y respiró profundamente. Repentinamente escucha varios disparos. Al observar, ve como doña Clotilde estaba frente a ellos. Ella les había disparado en la cabeza a los tres infectados. Doña Clotilde en todo momento repetía que no miren la luna, así que agarrándolos los llevó hacia su casa. Don Ramón, mientras oía los ruidos de los demás infectados que querían ingresar, le preguntó cuál era el plan. Doña Clotilde, diciéndoles que pasen, dijo que primero debían de esperar que los infectados se calmen y dejen el camino libre. De ese modo podrían salir para buscar algún refugio allá afuera. Mientras tanto, desde el espacio, se puede observar como una nave sobrevolaba el espacio dando rastros del fenómeno que se veía desde los cielos. Ellos informaban a la Tierra sobre lo que iban observando. Mientras iban dando señales de todo lo que ocurría, logran ver que algo extraño iba pasándole a la luna. Se podía ver como si empezara a moverse mientras emitía una pequeña onda que hacía que la nave que sobrevolaban empezara a presentar algunas fallas en el sistema de comunicación. Al mirar fijamente, esta al parecer había despertado, mostrando unos ojos hundidos y una gran sonrisa. Repentinamente, empieza a girar sobre su propio eje. Los astronautas lucían muy asustados. En ese momento, ellos empezaron a gritar de maneras desgarradoras. Al ver por la ventana, se puede ver como la luna, con una enorme sonrisa, iba lentamente con destino a impactar contra la Tierra.